Bien, vamos empezando entonces, chicos, correcto. Ujú. Bien, entonces arrancamos. Correcto. Ya, entonces, chicos, empezamos con nuestra sesión el día de hoy, ¿no? 20 de junio. Ya, imagínense, ya estamos terminando el mes, ¿no es cierto? Ya, siempre como recomendación, chicos, aprovechen el tiempo, ¿no? Ya, dosifiquen siempre su espacio, su tiempo para poder realizar distintas actividades, ¿no? Ya, seguramente ustedes trabajan, estudian, ¿no es cierto? Cumplen otras responsabilidades familiares, etcétera, pero siempre dar espacio para trabajo, estudio, distracción, familia, etcétera, ¿no? Eso es importante. Ya, indicarles también, bueno, el día de mañana es el Día del Padre, ¿no? Seguramente ustedes van a pasar ahí en familia, con sus papitos, o tal vez ustedes son papitos, etcétera, ¿no? Ya, saludarles de antemano, ¿no? A cada uno de ustedes, ya por intermedio, pues, no no a la distancia, básicamente, ¿no? Bien, chicos, ya con ese interín, indicarles de que en este caso vamos a, eh, para este mes, chicos, sí, para este mes va a haber un descuento especial, va a haber un descuento especial, ¿correcto? Si traes algún amigo, ¿no? El descuento especial, chicos, va a ser de 10 soles, ¿ya? Sí, ya. Este descuento va a ser, pues, en este caso, si traes algún amigo, conocido, familiar que por ahí no haya terminado la secundaria, ¿correcto? Y con ello, pues, permitirá, ¿no es cierto? Concluir, ¿no? El familiar, conocido, etcétera, ha llegado. Y ustedes tendrán, pues, un descuento especial de 10 soles, ¿no? Entonces, aprovechar esto, chicos, importante también, ¿no? Para nuestra economía, ¿no? Bien, ya bien chicos. Ahora vamos a desarrollar lo que corresponde, sí, a la Segunda Guerra Mundial, ya lo que corresponde a la Segunda Guerra Mundial, sí. Correcto, estamos en la tercera semana, correcto, dentro del primer bimestre, ya, sí, muy bien chicos, excelente. Ya, muy bien, visualizamos este pequeño video, luego comentaremos, ya el video dura 3 minutitos. 6 años, 8 meses y 7 días contados desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 8 de mayo de 1945. Esa fue la duración de la Segunda Guerra Mundial, considerado por los historiadores el conflicto bélico más grande en la historia de la humanidad. El ascenso del Tercer Reich al poder en Alemania trajo la ambición expansionista del líder nazi Adolfo Hitler. Cuando Hitler invadió a Polonia, el reloj del conflicto global marcó la medianoche. Así informaba la BBC de Londres el ingreso del Reino Unido a la guerra, el 1 de septiembre de 1939. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
En una Europa invadida por Hitler, fue el Reino Unido quien hizo frente a la Alemania nazi. Los británicos lucharon solos hasta el 7 de diciembre de 1945. Ese día, el Imperio japonés bombardeó la base naval de Pearl Harbor en territorio estadounidense. Estados Unidos entró así a la Segunda Guerra Mundial, pero no fue sino hasta el 10 de julio de 1943 cuando tropas estadounidenses entraron a Europa a través de Sicilia. Y el 6 de junio de 1943, el llamado Día D, cuando militares estadounidenses desembarcaron en Normandía con el objetivo de liberar a Francia. Estados Unidos y Reino Unido enfrentaron a las tropas nazis por el occidente y por el oriente. La Unión Soviética de Stalin redujo la ofensiva de Hitler en los años siguientes. El comienzo del fin ocurrió el 16 de abril de 1945, cuando las tropas rusas entraron a Berlín y sometieron al Tercer Reich. Hitler se suicidó el 30 de abril y los restos del mando alemán terminan por rendirse a los aliados y a los soviéticos, lo que ocurrió el 8 de mayo. Para los rusos, el Día de la Victoria se celebra el 9 de mayo, pues la noticia de la rendición se conoció más tarde debido a la diferencia horaria entre Moscú y Berlín. El 8 de mayo terminó la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo. El fin del conflicto llegaría meses después, en agosto de 1945, con las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Japón y que terminó por obligar a la rendición del Imperio del Sol naciente el 2 de septiembre de 1945. Bien, chicos, correcto. Ya, muy bien, chicos. Entonces, ahí hemos podido apreciar, ¿no es cierto?, lo que corresponde ya a este periodo, sí, muy duro de nuestra historia, ¿no? De la historia universal. Sí, un periodo, pues, muy trágico, penoso, ¿no? Para toda la humanidad, ya que de alguna otra manera, pues, pudimos ver, ¿no? Ya lo trágico, ¿no? Lo sangriento, lo doloroso que fue este proceso, ¿no? Para nosotros. Ya, muy bien, chicos. Correcto. Ahora vamos a pedir, por favor, que me ayuden, ¿no? Con algunas preguntas que están ahí vertidas o señaladas, ¿no? Dice, ¿qué aprendizaje tiene lo vivido de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué aprendizaje podemos sacar, chicos, de la Segunda Guerra Mundial? ¿Habrá sido bueno, habrá sido malo? ¿No? ¿Qué aprendizaje sacaríamos de ese proceso, ¿no? Ya que pudiésemos comentar. A ver, ¿alguien? ¿O ningún aprendizaje hemos traído, chicos? No se puede obtener ningún aprendizaje. A ver, sí, adelante, les escucho. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Buenas. Sí, Yo adelante. digo que nos trajo aprendizaje, ¿no? Porque durante las guerras, o sea, mayormente los países no tenían buenos diálogos, ¿no? No buena comunicación, a la cual esto traía consecuencias, tanto como así, ¿no? Digamos, terrenos, economía, o tal vez odio entre otros países. Gracias. Muy bien, gracias a ti, muy agradecido. Un favorcito, me das tus apellidos, nombres por el mensaje de la llamada para consignar tu participación, ¿ya? Bien, por acá nos dice Ángela, ¿no? Lo que se aprende de la guerra es que los derechos humanos deben de respetar sobre la importancia, ¿no? Sí, de la unión, de lo que se vio, pues, ¿no? Muy bien. Acá nos habla, chicos, acerca de la importancia del respeto de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, chicos, es la bandera principal, ¿no? En sociedades,
donde hablamos de, digamos, de conquista de derechos y cuando hablamos de un Estado de derecho, ¿no? Estados civilizados, chicos, tienen que respetar de forma irrestricta los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos no es para uno sí y para otro no. Los derechos humanos son universales. En consecuencia, ¿no? Es un derecho, un aspecto importante lo que nos indica por acá su compañera Ángela, ¿no? Ya los derechos humanos deben ser irrestrictos, ¿no? El derecho a la vida, ¿no? El derecho a la libertad, ¿no? Ya el derecho, los derechos civiles y políticos, ¿no? Ya el derecho pues a un ambiente adecuado también, ¿no? Ya hay distintos, digamos, tipos de derecho, de primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación ya indican ahora, ¿no? Ya, correcto, entonces importante. Los de primera y segunda generación, ¿no? Derechos civiles, derechos políticos, ¿no? Después derechos sociales, ¿no? Ya, ahora estamos hablando de derechos ambientales, derechos culturales, ¿no? Ya, entonces, esos derechos, chicos, son irrestrictos, son irrenunciables, ¿ya? Sí, entonces, importante, ¿no? Lo que nos dice su compañera, ¿ya? Por acá también nos indica, ¿no? A ver, Shirley, ¿no? Aprendemos de que la guerra causa mucho sufrimiento, destrucción, ¿no? Y es importante promover la paz y el respeto a los derechos humanos y el diálogo entre países, ¿correcto? Debe primar, pues, primero el diálogo, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Y Jennifer también nos indica, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto mundial que ocurrió entre los años de 1939 al 45, ¿no? Proporcionó muchos, participaron muchos países y causó millones de muertos, ¿no? Como aprendizaje nos enseña la importancia de la paz, el respeto a los derechos humanos y la solución de forma pacífica a los conflictos. Muy bien, correcto. Ajá, Jennifer. Esther también nos dice, ¿no? Respetar nuestros derechos, el respeto de nuestros derechos como humanos, ¿no? Defender a nuestro país, nos indica Esther. Muy bien, gracias, Esther. Perfecto, ¿no? Milagros también es defender nuestra patria y hacer respetar nuestros derechos. Muy bien, correcto. Nilda, perdón, Neila, buenas noches, nos indica ella, ¿no? Muy bien, hijo, por favor, el que había intervenido anterior, me da sus apellidos y nombres. Ya es importante anotar tu participación, por favor, antes que avancemos. Ya, muy bien, correcto. Excelente, ya entonces, importante chicos, sus participaciones, ya en el desarrollo de la clase, voy a ir anotando ya vuestras participaciones. Aquellos que han participado, por favor, me dan sus apellidos y nombres completos, ya, si no estuviese en ese orden. Por ejemplo, Shirley, hija, me da tus apellidos, nombres completos, ya, Ángela de igual manera, los que han anotado por acá, y el jovencito que había participado también, por favor, me da sus apellidos y nombres completos, y ya en el interín de la clase voy anotando vuestras participaciones. Ya muy agradecido, importante sus puntos de vista, ¿no? Vamos a seguir porque el tiempo nos va a ganar, ¿ya? Correcto. Bien, chicos, bien importante entonces ese punto de inicio reflexivo de parte de ustedes, ¿no? Bien, entonces, ahí vemos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dice definición, ¿ya? Definición de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es en primer aspecto, ¿no? Es un conflicto armado a gran escala, destructivo, ¿no? Para la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Ya, eso en primer aspecto, ¿no? También, chicos, lo que podemos visualizar ahí, el inicio y el fin, ¿no? Se va a desarrollar, profesor, entre el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945, ¿no? Ahí están los dos bloques que van a estar enfrentados. Vamos a usar nuestra pluma. Por acá, chicos, está el eje y están los aliados, ¿no? El eje, chicos, está conformado por Alemania, Italia, aunque después Italia se va a ir, ¿no? Va a retirarse, Japón, y los aliados estará conformado por Reino Unido, Francia, ¿no? La Unión Soviética, después también se retirará, ¿no? Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Va a haber también un problema entre ellos, ¿no? Estados Unidos, China,
y otros países, ¿no? Ya no aliados a la eje. Y ahí vemos, chicos, ahí el escenario, ¿no? Sí, de rojito, ya es el eje. A ver, ¿dónde está? A mí, correcto, acá arriba está acá. El eje, chicos, están todos estos países de acá, ¿no? Los aliados de este colorcito, ya, correcto, sí, ya, y los neutrales, de un color un poco más, ¿no? O como si fuese del humo, ¿no? Ya, o plomo. Bien, ahí es el escenario importante, chicos, ¿no? Que va a involucrar en ese tiempo. Y ahí vemos los países que van a ser partícipes, tanto del eje y también de los aliados, ¿no? ¿Ya? Muy bien, correcto. Este aspecto es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Bien, chicos. Bien. Ahí tenemos tanto más claro ya, ¿no? Sí, estos dos bloques que se van a enfrentar. Sí, acá visualizamos, vamos a dividir, ¿no? Vamos a hacer una línea divisoria, ¿ya? A ver, un momento. Un momentito, chicos. Bien, ya ahí tenemos, ¿no? Correcto. Los dos bloques que van a estar enfrentados, ¿no? Ya, por acá tenemos al bloque del eje, ya los que corresponden al eje. Va a estar Alemania nazi. Ojo, chicos, estos bloques van a tener una afiliación fascista, ¿ya? Y seguramente por ahí se están preguntando, profesor, ¿qué significa el fascismo, no? Ya, muy bien. Es una ideología principalmente nacionalista a ultranza, llamado también chauvinista, ¿no? Ellos practican, por ejemplo, el culto a la personalidad, la figura de Hitler, de Mussolini, etcétera. Hay mucho culto a la personalidad, ¿no? Llegan hasta el grado de poder endiosarle o considerarle, pues, como un ser extraordinario, ¿no? ¿Ya? Bien, estos movimientos fascistas se van a desarrollar, chicos, después del fin de la Primera Guerra Mundial. A partir de 1920, 22 en adelante va a surgir pues el fascismo, ¿no? ¿Y cuál va a ser el escenario, chicos? El escenario va a ser la lucha o la rivalidad contra los movimientos socialistas en esos países también, ¿no? En esos países va a haber estos dos flancos, los nacionalistas, ¿ya? O fascistas, ¿no? Como se hacían llamar, van a intentar, en cierta forma, resarcir, ¿no? Como una situación de revancha o reivindicación después de haber terminado la Primera Guerra Mundial y haber fracasado, ¿no? Ellos van a alzar, pues, esas banderas del amor a su patria, ¿no? Y van a luchar, como estabas indicando, con esos movimientos socialistas que también está en boga en esa coyuntura, en ese tiempo, ¿ya? Bien. Este movimiento fascista se va a desarrollar o va a tomar el poder, ¿no es cierto?, en Alemania con Hitler, ¿no? En Italia con Benito Mussolini, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Y también en este caso ¿no? en Japón, ¿ya? En España también se va a desarrollar, ¿no? Con Francisco Franco, pero él ya no va a participar directamente, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, chicos, vamos a visualizar también el capitalismo, ¿no? Liberal. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El libre mercado, el libre desarrollo, la libre concurrencia, ¿no? La ley de la oferta y la demanda se va a indicar, ¿no? Ahí tenemos algunos países: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China nacionalista, países aliados y gobiernos en el exilio nos va a indicar, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vemos otro bloque perteneciente a los aliados, ¿no? Y el otro bloque, chicos, es el bloque de los socialistas también, o el socialismo, que también en su momento van a luchar contra el eje, ¿no? Y tenemos a la Unión Soviética, los partidos comunistas de distintos países, ¿no? Los partisanos, ¿ya? Y la resistencia a ellos, ¿no? De igual manera, perteneciente a algunos
movimientos, ¿no? Ellos van a representar, chicos, a los campesinos y obreros, nos van a indicar, ¿no? En cambio, el capitalismo liberal va a representar, pues, a la gran burguesía financiera, o llamada también la oligarquía financiera, ¿no? En cambio, los fascistas, reitero, chicos, van a pertenecer, pues, a la burguesía nacional, ¿no? A esa burguesía que va a intentar reivindicar su nación, su Estado, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, eso es el escenario donde se va a desarrollar. Conocemos los dos bloques enfrentados, va a haber una alianza temporal entre el capitalismo y el socialismo para luchar contra el avance nazi también, ¿no? Ahí tenemos algunos de los líderes importantes, ambos blancos, ambos flancos, ¿no? Enfrentados a Roosevelt, Roosevelt, a Churchill. Tenemos también, ¿no? A Stalin, ya dentro de los, ya, sí. Y el otro bloque de los aliados tenemos también en este caso, ¿no? A Benito Mussolini, ¿no? Tenemos ahí a, ya, Adolfo Hitler, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien, chicos. Correcto. Ahora vamos a analizar las principales causas. ¿Cuál fue la causa inicial, no? Ya que va a permitir, pues, el inicio, ya, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya. Muy bien. Ahí estamos visualizando, chicos, ¿no? Algunas de las causas principales del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El primero de ellos, básico, es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, chicos, fue humillante, ¿no? Fue lascivo, fue, digamos así, destructivo para Alemania. Ya este tratado, ¿no? Humillante para Alemania, pues va a engendrar ese espíritu nacionalista, ¿no? En los alemanes, ¿ya? Y en ese contexto, imagínense, ¿no? Se vio obligado a reconstruir toda Europa después de haber sido destruido en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se le va a coactar, no le va a permitir desarrollar su industria de armamentos, ¿no? Va a haber un bloqueo también, ¿no? Económico, o sea, va a estar en una situación muy, muy complicada Alemania, ¿no? Y peor aún, en ese contexto, ¿no? Quien va a tener, pues, predominio político, ya, económico, en la propia Alemania, chicos, van a ser los judíos, ¿no? Los judíos es quienes llevaban las riendas, ¿no? Económicas, políticas de Alemania. Es decir, quienes gobernaban ahí eran los judíos, básicamente, ¿ya? Entonces, Hitler, ¿qué va a decir, no? O sea, yo estoy acá en mi país, correcto, pero ¿qué tiene que ver los judíos acá, no? Metidos en la banca internacional, en la industria, ¿sí? En todos los sectores importantes. Y va a empezar esa persecución contra los judíos, es por eso, ¿no? Ya, principalmente. Ya eso se llama, pues, ¿no? ¿No? El antisemitismo, ¿no? Van a ser, pues, ya la política que va a aplicar, ¿no? Hitler, ¿ya? Va a ser, chicos, el primer escenario. El segundo escenario ya va a ser, en este caso, también la crisis económica, ¿no? Del llamado jueves negro o crack financiero, ¿no? La caída de la bolsa de valores de Norteamérica. Ustedes han de saber, chicos, que cuando se produce una crisis económica, lo que hacen esos países, esas naciones, correcto, es hacer una reestructura, un reajuste económico. ¿Y de qué forma hacen ese reajuste económico? Moviendo, pues, el globo terráqueo, ¿no? La estructura geopolítica, en beneficio de un sector. ¿Ya? Entonces, ese escenario también va a ser propicio para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, en Norteamérica, su economía se va a ver, ¿no? Digamos, ¿no? En una situación de inestabilidad, de crisis económica, ¿no? De hiperinflación, ¿no? Y eso le va a exigir a Norteamérica también participar, pues, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Para qué, chicos? Para que se reestructure y de esa reestructuración económica obtenga recursos económicos, ventajas, ¿no? Ya, etcétera.
Sí, es aspecto también importante, ¿no? ¿Qué más? Lo que habíamos estado señalando, el ascenso de los regímenes totalitarios, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en Alemania, el ascenso y la toma, ¿no? Del partido social nacionalista nazi, ¿no? Adolfo Hitler, a partir de 1922, ¿no? Después también en Italia, ¿no? Con el desarrollo y el avance del fascismo, ¿no? Benito Mussolini se hacía llamar el príncipe, el duce, ¿no? Es el nombre que se le tomaba o se le consideraba, ¿no? Y también en este caso, pues, ¿no? En Japón, ¿no? En Japón de igual manera, ¿no? Va a haber pues esa expansión importante. Otro escenario, ¿no? Otra causa, chicos, va a ser pues el fracaso de la Liga de Naciones, ¿no? Igual que en la actualidad existe la Unión, ¿no? La Unión de Naciones Unidas, la ONU. En esa época, anterior a la ONU, había pues, ¿no? La Liga de Naciones. Su objetivo principal era, igual que en la actualidad, ¿no? Indica la ONU, ver pues que se resuelvan los problemas entre naciones de forma pacífica, dialogada, ¿no es cierto?, en concordia, en diplomacia, etcétera. No cumplió esos objetivos, ya no cumplió esos fines, y en consecuencia terminó pues en la bancarrota, ¿no es cierto?, la Liga de Naciones. ¿Ya? Aunque en la teoría no fue importante, pero en la práctica, lamentablemente, estas naciones no se sujetaron, ¿no? Coactaron y violentaron, ¿no? El estatuto de la Liga de Naciones, ¿no? Entonces, otra causa, ahí que también se toma en consideración, ¿no? Otra causa, chicos, la política del apaciguamiento, ¿no? De igual manera, ya constantemente, pues, ¿no? Hitler ya intentaba anexar en este caso, a Austria, ¿no? Ya, correcto, sí, ya va a haber un acuerdo, ¿no? Bueno, hay un acuerdo entre Hitler y Stalin para poder dividirse, ¿no? Austria, ya, pero con ese objetivo se indica muy bien, nos dividimos esta parte, correcto, pero ya ni uno ni el otro iba a entrar en una situación de beligerancia. Ya es decir, pues ni los alemanes iban a invadir, ¿no? Rusia o la Unión Soviética, ni los soviéticos iban a invadir Alemania, ¿no? Un acuerdo simplemente para repartirse este territorio. Ya al final los alemanes no van a aplicar pues ese acuerdo, ¿no? Ya. Otra causa, chicos, también el expansismo, ¿no? Militarista, ¿ya? Los alemanes, los italianos, los japoneses van a desarrollar su ejército y su industria de armamentos. Indicarles, por ejemplo, ¿no? Como la población era escasa en los alemanes, ¿qué van a plantear o qué se va a hacer a partir de después que toma el poder, ¿no? Político Adolfo Hitler? A la mujer se le va a considerar como un instrumento de reproducción, ya, es decir, cuanto más población había, y principalmente varón, era importante porque esa población, ¿no? Sí, que estaba naciendo, iba a participar como militar, ¿no? Como reserva militar para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una vez que nacía, ¿no? Se le quitaba al recién nacido y quien se hacía cargo ¿no? del cuidado, la custodia, era el Estado nazi, ¿ya? O sea, las mujeres en esa época pues eran consideradas como instrumentos simplemente de reproducción, ¿no? Una vez que ya nacía el pequeño, el Estado se hacía cargo del cuidado, de la protección, etcétera, ¿no? De ese recién nacido. Ya otra también aspecto importante, ¿no? Bien, eso es básicamente, chicos, ¿no? Lo que se va a desarrollar como causa principal, como causa, ¿no? Ya, digamos así, inmediata, va a ser pues la invasión de Alemania a Polonia, ¿no? Ya, y se va a firmar pues un pacto, ¿no? De no agresión, ¿no? El pacto Molotov, ¿no? Ribbentrop, ¿no? Ya en agosto del 39, ¿sí? Ya, correcto. Ese escenario, ¿cómo era, chicos? Era lo siguiente, ¿no? Ya, se decía muy bien, ya, no yo tengo con afán tomar y tener posición sobre ese territorio, les va a decir los alemanes, voy a tomar pues Polonia, correcto, van a tomar Polonia, ya, sí, muy bien,
ya tanto los alemanes como los soviéticos van a dividirse ese territorio. Y bajo un pretexto, ¿no? Nos dividimos este territorio mitad a mitad. Ya, muy bien, ahora vamos a sacar mi pulmoncito. Acá está Polonia. Bien, acá está Polonia y acá se van a dividir toda esta parte, así, ¿no? Mitad, mitad. Con este tratado, ¿no? De Ribbentrop, ya, y Molotov, se va a dividir Polonia en dos partes, ¿ya? Correcto, pero la intención era de que Alemania tomaba una parte, correcto, la parte, pues, oriental, perdón, la parte occidental, y la Unión Soviética la parte oriental, ¿no? De Polonia. ¿Ya? Y de esa forma aparentemente terminaba, ¿no? Dicho acuerdo, pero el acuerdo también contemplaba de que ninguno de los países iba a invadir uno ni la otra, ¿no? Y al final, pues, los alemanes van a violar dicho acuerdo, ¿no? Van a tomar Polonia y van a intentar ingresar a la Unión Soviética, y van a ingresar, ¿no? Van a llegar, pues, ¿no? En ese momento se llamaba Stalingrado, ¿no? Ya en dirección a Moscú, principalmente. Ya, muy bien, chicos, correcto. Tenemos ahí como antecedentes iniciales la Guerra Civil Española, ¿no? Ahí también, como estaba señalando, va a estar los grupos fascistas, ¿no? Con Francisco Franco, ¿no? Ya también, en este caso, la invasión china por parte ya de Japón, ¿no? Japón va a invadir China y se va a desarrollar un movimiento de liberación nacional, que va a ser desarrollado con el movimiento, ¿no? El Kuomintang, ya el Kuomintang, que era un partido nacionalista, y el Partido Comunista Chino, ¿no? De Mao Zedong, para poder expulsar, ¿no? A los japoneses, ¿ya? Bien, entonces eso es, chicos, como antecedente, ¿no? Ya, correcto. Ahí vemos ya la ofensiva, vemos la invasión, ¿no? Ya el 1 de septiembre de 1939, ¿no? Ahí los alemanes van a invadir Polonia, ¿no? Van a invadir Polonia, ¿no? ¿Sí? Se van a dividir ese territorio, y con eso, chicos, empezará pues la Segunda Guerra Mundial. Ojo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, chicos, ha sido generada por los alemanes, ¿no? Ha sido generada con ese afán expansionista, nacionalista, etcétera, ¿no? Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Bien, ahí vemos el inicio de la Primera Guerra Mundial, perdón, de la Segunda Guerra Mundial. Ahí habíamos señalado el pacto germano-soviético, ¿no es cierto? Ya de Ribbentrop-Molotov, ¿ya? Para evitar supuestamente el avance de uno y otro bando, ¿no? ¿Ya? Después de la invasión a Polonia, correcto, el 1 de septiembre, como estábamos señalando, ¿no? ¿Ya? En este caso, correcto, ya después de la invasión, Francia e Inglaterra va a declarar la guerra, ¿no? A Alemania, ¿ya? Correcto, pero después de esto, los alemanes van a tomar o van a invadir Dinamarca, los Países Bajos y hasta Francia, ¿no? En Francia van a poner un gobierno interino, el gobierno interino de Vichy, ¿no? Va a ser un colaboracionista, un gobierno, pues, ¿no? Ya que va a ser propuesto, va a ser designado, perdón, por los alemanes, ¿ya? Entonces, buena parte de Europa va a estar, pues, en manos de los alemanes, ¿no? ¿Ya? Después de ello se va a desarrollar la batalla con Inglaterra, ¿no? El 22 de junio del 41, ¿no? Ya en este caso, pues, no, Alemania va a intentar invadir Gran Bretaña, pero no va a poder, ¿no? Ya que, no, en este caso, pues, Inglaterra tenía gran poder, ¿no? Militar, ya principalmente con sus, tiene un nombre, se me fue de la cabeza, sus submarinos, ¿no? La industria, digamos, marítima, o no, digamos, el arsenal militar marítimo era importante de parte de Inglaterra, ¿no? Que hacía frente también en ese momento.
Ahí vamos a ver, chicos, la operación Barbarroja, ¿no? Ya, la operación Barbarroja era con la intención de Alemania de invadir la Unión Soviética. Y lo va a conseguir, ¿no? En ese proceso va a tomar por prisionero, ya, a un hijo de Stalin. Stalin era líder, pues, de la Unión Soviética, ¿no? Ya, y le va a decir muy bien, ¿no? Señor Stalin, tengo acá prisionero a tu hijo, ¿correcto? Y lo único que estoy pidiendo es que tú ya, digamos así, ya claudiques, ¿no? Y yo pueda tomar control de toda la Unión Soviética. Si tú me dices que sí, muy bien, libera a tu hijo, etcétera, correcto. Si dices que no, ya sabes las consecuencias, ¿no? Y entonces Stalin estaba en una encrucijada, ¿no? ¿Es la vida de mi hijo o la vida de mi nación? ¿No? De prácticamente toda mi nación ¿no? Y ya sabía las intenciones y cómo actuaban los nazis, ¿no? En las llamadas plantas, ¿no? De concentración nazis, el holocausto, ¿no? Los llevaban, los encerraban y era prácticamente condenado a la muerte, ¿no? Ya así hacían muchas investigaciones, ¿no? Con la población judía, la población, ¿no? de Dinamarca, la población soviética, etcétera, estaban metidos ahí en esos, ¿no? centros o plantas, ¿no? ya ¿no? donde estaban ahí concentrados, ya del holocausto. Entonces, temeroso de ello, dijo Stalin, no voy a ya rendirme, correcto, sacrificaré a mi hijo, pero mi nación la defenderé, ¿no? Sí, y en ese contexto va a ir en dirección, ¿no? Va a continuar pues en dirección, ya, en este caso, hacia la Unión Soviética, ¿no? Hacia la Unión Soviética. Ya, pero también para hacia el otro flanco va a invadir, como estábamos señalando, chicos, ¿no? Va a invadir, pues, va a tomar control de Alemania, ¿no? Bélgica, que ya estaba en sus manos, ¿correcto? Ya, correcto. También en los Balcanes, ¿no? Ya. Ya había tenido ya también control de Yugoslavia y también de igual manera en Grecia, ¿no? Etcétera. Los italianos de igual manera habían ingresado, ¿no? A Grecia, etcétera. Es una situación muy, muy complicada en esa coyuntura, ¿no? Ya. Bien. Después de eso, chicos, ¿no? Se van a desarrollar algunas otras batallas importantes, por ejemplo, la batalla, ¿no? De Wittgenstein, ¿no? En 1942, ¿no? Ahí la derrota a la naval japonés va a ser importante por los aliados, ¿no? ¿Ya? Otra batalla importante, chicos, es de Stalingrado. ¿Qué va a pasar, chicos? Va a ser un aspecto importante, ¿no? Van a ingresar, van a tomar Stalingrado, pero va a haber un aspecto importante, que el invierno ruso es sumamente complicado, ¿no? ¿Ya? Y el invierno ruso va a llegar cuando van a invadir, ¿no? Los alemanes ya Stalingrado. Pero no veían llegar esta situación y en consecuencia no tenían los pertrechos, la indumentaria, ¿no? etcétera, para hacerle frente, no tenían pues lugares donde poder guarecerse y en consecuencia van a hacer una situación de repliegue, ¿no? Los alemanes. Es decir, el clima favoreció en cierto sentido, ¿no? a los soviéticos ante ese afán de invadir, ¿no? ya Moscú. Correcto. Entonces hay un repliegue, ¿no? Ya por eso hablamos de la capitulación de Alemania. Después también, chicos, Alemania, ¿no? Ya en octubre y noviembre del 42 se da una victoria también de los aliados. En este caso, los alemanes habían invadido también parte de África, ¿no? De Rommel. Ya de igual manera hay un repliegue. Entonces, poco a poco va a ir perdiendo territorio, ¿no? Obtenido por parte de los alemanes y sus aliados, ¿no? Japón e Italia. ¿Ya? Y de ahí vemos, ¿no? Va a ser también la invasión a Sicilia, en Italia, ¿no? Ya van a invadir, pues, ¿no? Los aliados a Sicilia, ¿no? Va a ser la caída en definitiva de Mussolini y Italia va a cambiar de mando, como estaba señalando. En un primer momento pertenecía, pues, ¿no?
ya, sí, al bloque nazista o fascista, ahora pasará, una vez derrocado Mussolini, pasará pues a los aliados, ¿no? Ya al bloque de los aliados. Correcto. Ya, muy bien, chicos. Importante. Ahora vamos a visualizar cómo va a ser el fin, pues, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí vemos algunas victorias importantes, ¿no? Por ejemplo, el 6 de junio del 44 va a ser el desembarco en Normandía, ¿no? Va a ser el inicio importante, ya en la cual se va a liberar. Ya ahí va a ser la presencia de los norteamericanos y los ingleses para poder hacerle frente, ¿no? A que a que los alemanes habían tenido control sobre ese territorio, ¿no? Ya, de igual manera, en febrero del 44, ¿no? Correcto, va a haber un avance importante de los soviéticos, ¿no? Va a recuperar algunos territorios, por ejemplo, va a liberar Polonia, los Balcanes, ¿no? Va a haber un repliegue también de los alemanes en ese territorio, ¿no? Ya, en diciembre del 44, de igual manera, no va a ser el último ataque, ya, sí, que van a intentar realizar, ¿no? Contra los soviéticos, ya, pero al final no va a poder cumplir ese objetivo, ¿no? Al final, chicos, ¿qué va a pasar? ¿No? Los soviéticos van a tomar, ¿no? Berlín, ya, sí, ya en octubre, ¿no? Principalmente a finales, ¿no? Ya de este año, correcto, va a tomar, correcto, ya va a tomar Berlín, ¿no es cierto? Y ahí hay una imagen, ¿no? Icónica donde los soviéticos en la cúspide, ¿no? De Berlín van a levantar pues su bandera, ¿no? Ya, y se señala que Hitler se había suicidado, ¿no? En esa fecha, viendo ya peligrar y el avance y la contundencia y prácticamente, pues, ¿no? Ya, sí, el triunfo de los soviéticos, ¿no? En ese proceso. Viendo esa circunstancia, él va a atentar contra su vida, ¿no? Y al final terminará. Ya después de esos chicos se va a desarrollar la conferencia de Yalta, ¿no? La conferencia de Yalta, que va a ser importante, en la cual pues van a estar líderes importantes, ¿no? Roosevelt, ya Churchill, ¿no? Stalin, ¿no? Ellos van a decidir pues dividirse Alemania, ¿no? Ya entre estos bloques que habían participado, ¿no? Ya los alemanes, ¿no? Los norteamericanos, ¿no? Y también en este caso los soviéticos se dividirán este territorio. Ya, también los franceses, ¿no? Bien, correcto. Ya, muy bien. Esto es reiterado. Ahora vamos a visualizar, chicos, algunas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La principal, la pérdida de vida, como ustedes por ahí se había señalado, ¿no? Entre 70 a 85 millones de muertos, ¿no? Que había producido en ambos bandos, claro está, ¿no? Sí, y también nos indica, ¿no? Correcto, sí, que hay más o menos 6 millones, ¿no? De judíos asesinados en el holocausto nazi, ya 6 millones, ¿no? De fallecidos, sí, en este holocausto nazi, ¿no? Ya, en ese holocausto, plantas, ¿no? De exterminio nazi, pues ahí se hacían investigaciones, ¿no? Biológicas, genéticas, ya, etcétera, muchas investigaciones que se practicaban con esta población, ¿no? Ya se señalaba, dice que de la grasa de las personas se sacaba, pues, ¿no? Se podía sacar jabones, se podía sacar, ¿no? Agujetas, ¿no? O también botones, etcétera, ¿no? O sea, una situación muy trágica en la cual perecía esa población, ¿no? Ya, judía, ¿sí? Otra consecuencia, chicos, consecuencias políticas, la creación de la ONU, ¿no? A partir de 1945, ya que va a reemplazar, pues, a la Liga de Naciones, como habíamos señalado, ¿no? Ya. Después de ello, también el inicio de la Guerra Fría a partir de 1945 hasta el 91, ¿no? Estos dos bloques aliados, que en su momento habían luchado contra los
¿no? Contra los nazis, ya se van a ver enfrentados. El bloque, pues, capitalista, Norteamérica y sus aliados, Francia, ¿no? Ya Inglaterra, etcétera, y el bloque socialista con la Unión Soviética se van a ver, pues, enfrentados, ¿no? En una lucha, en la llamada Guerra Fría, ¿no? Otra consecuencia política va a ser la división de Alemania, ¿no? Entre Alemania de Oriente y Alemania de Occidente. La República Democrática Alemana al bando de la Unión Soviética y la República Federal Alemana al bando de Norteamérica, Francia e Inglaterra, ¿no? ¿Ya? Bien, también, chicos, la caída de los imperios coloniales, ¿no? Ya va a desaparecer como colonia, como imperio colonial, por ejemplo, ¿no? Asia, ¿no? Van a perder esos territorios que tenían en Asia, en África y en Medio Oriente, ¿no? ¿Ya quiénes tenían ahí? Alemania, ¿no? Japón, correcto. Van a perder esos territorios, ¿no? Que tenían ahí, ya sus colonias. Después, chicos, una última consecuencia en el aspecto social, perdón, en el aspecto político, va a haber dos superpotencias que se van a elegir, ¿no? Es, en este caso, pues, Estados Unidos, ¿no? En defensa del capitalismo, y la Unión Soviética en defensa del llamado socialismo, ¿no? Ambos van a desarrollar, pues, la lucha, la llamada Guerra Fría, la Guerra Fría, ¿no? Bien. Otra consecuencia en el plano territorial, vemos, ¿no? Japón va a perder, pues, todos sus territorios, ¿no? Y todas las conquistas que había obtenido, ¿no? ¿No? Polonia y Checoslovaquia, ¿no? Y otros países van a recuperar y van a modificar sus territorios, ¿no? ¿Ya? La Unión Soviética va a anexar muchos territorios de Europa del Este, ¿ya? Muchos territorios de Europa del Este, ¿no? Otra causa territorial, ¿ya? Consecuencia tecnológica y militar de igual manera, posterior a ella, ¿no? Antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los norteamericanos van a hacer uso de las bombas atómicas o de la energía nuclear, ¿no? Ustedes deben saber, chicos, que la energía o las bombas nucleares no fueron creadas con ese objetivo, sino fueron creadas con el objetivo de salvar vidas dentro de la medicina principalmente, ¿no? Usando la energía nuclear, pues estaban principalmente involucradas para hacer uso dentro de la medicina, pero terminó usando hacia un mal camino, ¿no? Terminando matando vidas, ¿no? Ya también otra consecuencia es el avance de los cohetes, ¿no? Ya en la era espacial, ¿no? El conquista del espacio, el desarrollo de las computadoras. Antes las computadoras, chicos, eran inmensas, ¿no? Ya eran colosales, ¿ya? Eran, pues, tamaño de una casa, ¿no? Pero principalmente eran usadas por digamos así, por los militares. Eran netamente, ¿no? Usadas por la inteligencia militar para ellos, ¿no? Pero después, poco a poco, se ha ido reduciéndose, ¿no? Y hasta podemos tener control por el celular, ¿no? ¿Ya? Eso básicamente, ¿no? Consecuencia económica, chicos, de igual manera, ¿no? Europa, ¿no? Japón, ¿no? Van a quedar, pues, devastadas después de este proceso, ¿no? Y mediante el plan Marshall, lo que va a intentar Norteamérica es, pues, reestructurar, ¿no? La economía devastada de Europa y principalmente, pues, de Alemania, ¿no? De Occidente, ¿no? La República, ¿no? Federal Alemana, en la cual con ese plan Marshall los norteamericanos van a inyectar, ¿no? Su capital para poder dinamizar y poder, ¿no? Recuperar, pues, su economía devastada, ¿ya? Muy bien, chicos, correcto. Ya, muy bien. La mayor guerra de la historia de la humanidad. Entre 50 y 70 millones de muertos. Tras negarse Polonia, Alemania la invade el 1 de septiembre de 1939. Francia, Inglaterra y los demás países de la Commonwealth, como Australia o Canadá, declaran la guerra alemana. En un principio, el ejército alemán, la Wehrmacht, no estaba siendo muy efectivo. Sin embargo, Alemania había firmado un pacto de no agresión con la URSS.
con una cláusula secreta que establecía el reparto de Polonia entre Alemania y la URSS. El 17 de septiembre de 1939, la URSS, la Unión Soviética, ataca a Polonia por el este y las defensas polacas se vienen abajo. Polonia cae en menos de un mes. Poco después, la Unión Soviética atacó Finlandia, temerosa de la buena relación entre dicho país y Alemania, de la cual no se fiaba a pesar de su pacto. A pesar de la gran superioridad numérica soviética, de hasta 10-1, el ejército rojo tuvo serios problemas para acabar con el ejército finés, lo que le permitió a Finlandia negociar con la URSS una rendición. Para asegurar la ruta del hierro sueco, Alemania decide invadir Dinamarca, que se rinde sin apenas resistencia. Noruega también es invadida, aunque lucha sin poder resistir el empuje alemán. Noruega sería la base alemana desde la cual atacar el Ártico y el Mar Báltico. El 10 de mayo de 1940, preparándose para atacar Francia, Alemania decide tomar Bélgica y los Países Bajos. Francia estaba defendido al este por una gran línea defensiva impenetrable, la línea Maginot. Sin embargo, Alemania atacó por el bosque de las Ardenas. El ejército aliado fue embolsado en un movimiento de pinza, gracias a una nueva estrategia alemana llamada la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que consistía en aprovechar la rapidez y movilidad de los tanques alemanes. Hitler cometió un error fatal al mandar a sus soldados reorganizarse en vez de aniquilar al ejército embolsado que esperaba ser evacuado en las playas de Dunkerque. De esta forma, la mayor parte de los soldados llegaron sanos y salvos a Inglaterra. Tras esta acción, la conquista alemana de Francia fue prácticamente inmediata, y más aún cuando Italia se unió a la guerra del lado de Alemania, atacando a Francia por el sur. Francia se rindió el 22 de junio de 1940. Alemania ocupó el norte de Francia y estableció un régimen títere en el sur, la Francia de Vichy. Tras la caída de Francia le tocaba el turno a Inglaterra. Hitler, envalentonado por la caída de Francia y por la ciega confianza en la Luftwaffe, liderada por Hermann Göring, decidió llevar a cabo una serie de operaciones aéreas contra Inglaterra, acabando con sus aeropuertos, fábricas y puertos, lo que se conocería como la Batalla de Inglaterra, una de las claves de la Segunda Guerra Mundial. Además, Alemania estableció por mar un bloqueo de la isla, con cientos de submarinos apodados U-Boat, que poblaron los mares próximos a Inglaterra. Inglaterra, al borde del colapso, decide hacer un pequeño bombardeo sobre Berlín. El ataque cumple su objetivo, enfurecer a Hitler. Cegado por la ira, Hitler ordena cambiar de táctica y comienza a bombardear ciudades inglesas, consiguiendo paradójicamente salvar a Inglaterra, ya que la aviación inglesa tuvo el tiempo justo para reorganizarse. Tras casi un año, luchando prácticamente sola, Inglaterra consigue imponerse en el cielo. Es el primer revés para Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1940, las tropas italianas en Libia atacan Egipto en manos inglesas, pero son derrotadas. Lo mismo ocurre en el intento italiano en conquistar Grecia. Alemania se ve obligada a enviar fuerzas que se conocerán como los Afrika Korps a Libia, a su mando el zorro del desierto, Erwin Rommel. Alemania también invade Yugoslavia y Grecia, países que son completamente conquistados en apenas un mes. Para conseguir los recursos para volver a atacar a Inglaterra, Alemania decide atacar por fin a la URSS. La Operación Barbarroja, como así se llamó el ataque, sería una de las mayores operaciones de la historia y otra de las claves de la Segunda Guerra Mundial. Nada más y nada menos que 3 millones de hombres venidos de Alemania, Italia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, Croacia e incluso España, que aportaría la llamada División Azul. La operación constaba de 3 grupos de ejércitos. El norte conquistaría Leningrado, el del centro Moscú y el del sur Kiev. Tras la batalla de Kiev, el grupo de ejércitos sur consiguió su objetivo. El norte llegó a Leningrado, pero en vez de conquistarla, Alemania decidió sitiar la ciudad, en el que sería el mayor y más mortífero asedio de la historia. El grupo de ejércitos del centro, tras llegar casi a la superioridad y la exigencia de retirada de sus tropas de China por parte de Estados Unidos e Inglaterra. Pero Japón, desoyendo dichas exigencias, se preparó para la guerra. Japón entraría en la Segunda Guerra Mundial por todo lo alto el 7 de diciembre de 1941, donde 4 de sus portaaviones fueron hundidos por las fuerzas estadounidenses. Asimismo, el 7 de agosto comienza la Batalla de Guadalcanal, que duraría 6 meses, y en la que las tropas americanas y australianas vencerían en tierra a las hordas japonesas. Con estas 2 batallas, la Wehrmacht controla el 90% de la ciudad, pero Zhukov, un gran general soviético, prepara un movimiento de pinza, aparado en un ejército que ha reunido en secreto y que logra sitiar al ejército alemán. En total, cerca de 600.000 alemanes son cercados, y Paulus, su general, se rinde el 3 de febrero de 1943. Alemania tiene que pasar a la defensiva y retirar sus tropas del Cáucaso. El 13 de mayo de 1943, los aliados entran en Túnez, haciendo 250.000 prisioneros italianos y alemanes, dejando África limpia de fuerzas del eje. Mientras tanto, en el verano de 1943, para ello preparan la línea Gustav. La línea Gustav resiste impecable,
pero una acción de las tropas francesas libres permite a los aliados romper la línea en la batalla de Monte Cassino. En una batalla que se conocería como la Batalla de las Ardenas, y en la que los alemanes son derrotados. En el este, Varsovia fue liberada el 17 de enero, y el Ejército Rojo avanzó imparable hacia Berlín. Durante el avance aliado comenzaron a aflorar la red de campos de exterminio nazis, que se cobraron la vida de 6 millones de prisioneros, la mayor parte de ellos de origen judío. Estados Unidos también avanzaba poco a poco por el Océano Pacífico hacia Japón. El 26 de marzo de 1945, Estados Unidos toma por completo la isla de Iwo Jima, tras la sangrienta batalla de Iwo Jima, durante el empuje soviético. Hitler, desesperado, se suicidó junto a su flamante pareja, Eva Braun, el 30 de abril de 1945. Pocos días más tarde, el mariscal Kittel firmó la rendición de Alemania. La batalla de Berlín y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial había acabado en Europa. Muy bien, chicos, correcto. Ya ahí hemos podido visualizar algunos aspectos importantes, ¿no? Bien, correcto. Ya, entonces, simplemente indicar, chicos, bueno, lo que ustedes estaban señalando, ¿no? Hacer una especie de reflexión. Ya, lamentablemente, ¿no? Se nos indica que somos sociedades civilizadas, ¿no? Ya avanzadas tecnológicamente, ¿no? Etcétera. Pero muchas veces actuamos, ¿no? Sin medir las consecuencias de nuestros actos, de nuestras acciones, ¿no? Básicamente, pues, en relación a muchos intereses económicos, políticos, sociales, que se desenvuelven por muchas estas naciones y que empujan, pues, prácticamente a la destrucción de la especie humana, ¿no? Esperemos, chicos, que en el futuro no se pueda desatar este tipo de situaciones, porque prácticamente sería el fin de la especie humana, ¿no? Ya, sería el fin de la especie humana, ¿ya? Ustedes han de saber, ¿no? Que en la actualidad, ¿no? Muchas de los países potencia están haciendo uso de la inteligencia artificial, pero ahora ya con fines militares, ¿no? ¿Ya? Correcto, entonces ya hay pues una especialización de la misma, ¿no? Y si se desatara, pues, ¿no? Una tercera guerra mundial sería prácticamente la extinción de la especie humana, ¿no? O como dice Albert Einstein, ¿no? Ya, cuando se pueda desatar esta situación sería, pues, prácticamente volver otra vez a las cuevas, a las cavernas, ¿no? De donde debiésemos nuevamente emerger, ¿no? En este caso. Bien, chicos, correcto, entonces de esa forma estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Ya, agradecerles a ustedes su asistencia, su participación, y ha tomado nota de aquellos que han estado atentos, que han participado, importante. Y desearles un feliz Día del Padre, aquellos que son papitos, ¿no? Y aquellos que también seguramente van a estar el día de mañana acompañando a sus seres queridos, ¿no? Bendiciones a cada uno de ustedes y hasta la siguiente semana, Dios mediante. Saludos. Hasta luego, profesor. 4.